Hola, hola. Saludos cordiales a todos los presentes. Siguiendo con esta épica 11ª conferencia, esperando de que todos estén disfrutando estas exposiciones magníficas por cada ponente. Y vamos a tener el placer ahora de presentar a Jenny Tiburcio. Ella es miembro de la familia 1 a 1, ocupando el cargo de directora administradora, para quien a continuación les brindaré una breve reseña sobre su distinguida trayectoria antes de que nos deleite con su tema a exponer. Bueno, Jenny ella primero se define como una buscadora del conocimiento y de la verdad perdida y le ha encontrado dentro de su corazón. Obtuvo una licenciatura en Psicología Espiritual en la Internacional Universidad de New York, licenciada en Psicología en especialidad en Clínica y en organizacional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en Medicina Natural Integrativa en la Universidad Nacional Evangélica, diplomado en Salud Integral Natural en la Escuela de Estudios Superiores en Medicina Alternativas y Complementarias de Puebla, México, y especialidad en acupuntura en la Escuela Neil Yin. Jenny, también tiene estudios de fitoterapia, máster en Reiki, curso de liderazgo de John Maxwell, especialidad hipnosis clínica y estudios en musicoterapia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jenny durante toda su vida se ha identificado con el servicio a los demás, comenzando a los 12 años a impartir catecismo a los niños. Luego perteneció a clubes que trabajaban con personas de recursos económicos limitados. Fue voluntaria en la Defensa Civil, en la Cruz Roja Dominicana, dirigente en los Scouts Dominicanos y ofreció sus servicios como psicóloga voluntaria en el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Actualmente, Jenny es sanadora utilizando algunos de los métodos siguientes. Esto incluye la terapia cognitiva conductual, técnica de liberación emocional, acupuntura, reflexología, masaje sacrocraneal, entre otros. Jenny también es coaching de salud integral, asesora y consultora empresarial y conductora de programas de TV. Es asesora y expresidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos de la República Dominicana. De esta forma, luego de esta impresionante trayectoria que tiene Jenny, tengo el placer en estos momentos de presentarla a Jenny. Adelante, Jenny. Hola, Carlita. Hola Jenny, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, qué placer. Y bueno, voy a darte la bienvenida para que nos hables sobre tu tema, que es la cimática y su efecto en la materia. Pues el placer es mío, Carlita. Un gusto estar en esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la cimática. Vamos a ver de qué se trata la cimática. Bien, la cimática y su efecto en la materia. ¿Qué es la cimática? Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, pues vamos a explicar que la cimática es el estudio del sonido donde las ondas sonoras se hacen visibles. La cimática explora los patrones que se forman cuando las ondas sonoras interactúan con la materia y se visualizan en diferentes medios como agua, arena o polvo. Ante la presencia de cada sonido aparece un patrón diferente. Pero ¿de dónde viene el estudio de la cimática? Bien, la cimática del griego quima es el estudio del sonido y su vibración visible. Quima quiere decir onda.
en griego, y describe los efectos periódicos que el sonido y su vibración tienen sobre la materia. Y la imagen que ustedes están viendo es una fotografía de el sonido, porque el sonido se fotografía. El sonido viaja a través de ondas. Esas ondas impactan en la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, y actualmente se les puede tomar foto. Las ondas sonoras. En la imagen vemos una onda roja que es leve, suavecita, pero las siguientes, las de abajo, van una más pegadita de la otra, que significa que son diferentes ondas, y la última ya la vemos que está quebrada porque es una onda proveniente de un sonido estruendoso. Las ondas sonoras son vibraciones que se propagan a través de un medio como el aire, el agua o un sólido. Este sólido puede ser un tejido vegetal, ya sea madera, musgo, hojas, tallos. También se propagan a través de tejido mineral, ya sea un mineral sólido como el hierro, un mineral líquido o un mineral gaseoso. Pero también estas ondas se propagan a través del tejido animal, ya sea propiamente de animales o sea humano. Es decir, se propaga a través del tejido óseo, pero además también a través del tejido de los músculos lisos o estriados y a través de los líquidos corporales, agua, flema, saliva, lágrimas, etc. Las ondas sonoras necesitan un medio para viajar y pueden ser longitudinales, donde las partículas vibran en la misma dirección de la onda, o transversales, donde vibran perpendicularmente. En física, el sonido es una vibración que se propaga como una onda acústica a través de un medio de transmisión como el agua, líquido o sólido. En fisiología y psicología, el sonido es la recepción de tales ondas y su percepción por parte del cerebro. Solo las ondas acústicas que tienen frecuencias que se encuentran entre aproximadamente 20 hercios y 20 kilohercios. El rango de frecuencia de audio provoca una percepción auditiva en los humanos. Es decir, que ondas sonoras que estén por encima de ese rango no son perceptibles al ser humano. Y si están por debajo, tampoco son perceptibles al ser humano. Por eso tenemos muchas frecuencias. Por eso decimos también que los seres humanos están en diferentes frecuencias vibratorias. Para que las ondas sean audibles deben estar entre 20 hercios y 20 kilohercios. En el aire, la presión atmosférica presenta ondas sonoras con longitudes de onda de 17 metros a 1.7 centímetros. Las ondas de sonido por encima de 20 kilohercios se conocen como ultrasonido y estas no son audibles al ser humano. Las ondas sonoras por debajo de 20 hercios se conocen como infrasonido, y esas sí son las que son audibles o que puede escuchar los animales. Por ejemplo, los perros, cuando escuchan en Navidad esos estruendos, esos fuegos artificiales, los perros corren despavoridos. ¿Por qué? Porque la frecuencia auditiva de ellos está muy desarrollada. Entonces, ellos son capaces de escuchar esos sonidos y le afecta. Una recomendación, haciendo un paréntesis, sería que dejemos de detonar fuegos artificiales cerca de nuestros animales domésticos, porque ellos sufren muchísimo. Ustedes lo ven que salen despavoridos, se esconden o se van al lado de su amo y se acurrucan, porque les hace daño, señores. Y hay otras ondas que están por encima
que nosotros las escuchamos y no nos afectan. Por ejemplo, los cantantes de ópera son capaces de subir las notas a una frecuencia vibratoria que afecta el cristal. Pueden romper una copa, esa nota aguda muy sonora. También pueden romper cristales de unas ventanas, un ventanal. Entonces nosotros a eso no nos afecta, pero sí afecta a otro tipo de materia. Los fenómenos físicos que afectan la propagación del sonido son los siguientes: la absorción, que es la capacidad de un material en la relación entre energía que absorbe la energía que refleja cuando el sonido incide sobre sí mismo. En la imagen vemos ondas suaves, pero también vemos las ondas de un ultrasonido que esas no son perceptibles para nada para el ser humano. Saben que cuando una mujer está embarazada, se puede a través del ultrasonido determinar el tamaño de la criatura, inclusive el sexo, porque hay unas ondas que recorren ese ultrasonido y lo reflejan en la pantalla. También en la imagen estamos viendo unos molinos de viento que también interactúan a través de ondas. Otro fenómeno a través de cómo se propaga el sonido es a través de la reflexión o eco. Sé que muchos de nosotros cuando éramos niños nos íbamos a un cuarto cerrado y comenzábamos a vocear. Se oye, entonces se repetía el sonido, oye, 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 o cerca de una montaña. ¿Por qué? Porque esa es una característica, es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido, el eco, y se propaga cuando encuentra una superficie dura y lisa. Tenemos otro fenómeno que es la transmisión, que cuando pasa de un material elástico a un material muy denso como el acero o viceversa. También la refracción, que es cuando pasa de un medio caliente a un medio frío. En la refracción, la temperatura aumenta y estas ondas o estas características de propagación del sonido se propagan más cuando el medio es caliente. Y aquí quiero hacerle una anécdota, seguro que también es conocida por todos ustedes. Cuando una persona llega de la calle, ya sea del trabajo o que estaba conduciendo, y llega a su casa y el tráfico estaba muy congestionado, esta persona llega caliente. Nosotros decimos, llegó con las orejas calientes a su casa. Y literalmente es así. El tráfico o un mal día en el trabajo hace que esta persona tenga las moléculas de su cuerpo alteradas. Y esa alteración que tiene por todo el sonido que escuchó durante ese día hace que llegue un poco incómodo. Entonces, recomendación: cuando usted vaya a hablar con su pareja, con sus hijos o con la persona que sea, espere que llegue a su casa y después que se haya calmado, que ya esté en frío. Entonces, usted da la mala noticia o la buena noticia. Por lo general, si es mala noticia, la persona va a reaccionar de manera violenta porque sus moléculas, las moléculas de su cuerpo en ese momento están en estado excitado. Otro fenómeno que afecta a la propagación del sonido es la dispersión, que esta es la capacidad de bordear un obstáculo y seguir hacia adelante. Por eso, cuando llamamos a una persona que puede estar a 3 habitaciones distantes de donde nosotros estamos y las puertas están cerradas todas, esa persona escucha el sonido. ¿Por qué? Porque el sonido se las ingenia para bordear todo y filtrarse a través de una ventana que esté abierta o a través debajo de la puerta. Es decir, que las ondas viajan y buscan la forma de bordear. Veamos entonces los antecedentes de la cimática. Galileo Galilei fue uno de los primeros en dejar constancia y estudiar los patrones producidos por las vibraciones de los cuerpos en los que pueden aparecer imágenes regulares. Fue Galileo Galilei, en diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo en 1632, que comenzó a hablar de las ondas y de que
cómo estaba hecho el mundo y que quién fue primero, si los planetas y el Sol o la Tierra. Entonces, en diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, se refiere a Ptolomeo. Ptolomeo, en el año 100 después de Cristo, que él también fue un matemático, astrónomo y científico griego, Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo. Imagínense, de este vasto universo en que vivimos. Y que la Tierra era el centro del universo, que los planetas, incluyendo el Sol, giraban en torno al planeta Tierra. En 1400, Copérnico desmontó esta teoría y dijo que no, que la Tierra era un planeta más dentro del sistema solar y que giraba alrededor del Sol. En esa época, imagínense lo que le pasó a Copérnico. Muchas personas dicen que fue excomulgado. En lecturas realizadas descubrí que Copérnico, además de filósofo, astrónomo, matemático, científico, también fue un monje. Entonces, él no fue excomulgado. Pero sí la iglesia vetó completamente los trabajos que él hizo en cuanto al origen o a la vibración de la Tierra alrededor del Sol. Y Copérnico murió de viejo, pero murió en su casa. Es decir, la iglesia lo que hizo fue que lo desautorizó para que pudiera seguir con sus experimentos y sobre todo divulgándolo. Continuamos entonces con el origen de la cimática y vemos que el término cimática fue acuñado en las décadas de los 60 por el científico suizo Dr. Hans Jenny. Sus experimentos demostraron que si se colocaban polvos finos, arena y virutas de acero sobre una lámina de metal y se le aplica una vibración de ondas acústicas, dichas partículas se organizaban formando patrones concretos. El término cimática fue acuñado en la década de los 60 y cuando Jenny Hans acuñó este término, él se había basado en los estudios que había hecho Ernest Chalny. Ernest Chalny fue un científico también alemán que estudió el sonido. Y en la imagen ustedes ven a Chalny y también ustedes ven uno de los experimentos que él hizo. Él regaba polvo o arena y en algunos casos viruta de metal encima de una placa, le aplicaba sonido. Ustedes ven ahí como una varita de un violín. Entonces ese sonido hacía que esos materiales se reorganizaran en diferentes patrones o figuras. Entonces, se han estudiado las figuras de Chalny en superficie de geometría circular, cuadrada e incluso para la superficie de una campana. Sin embargo, este fenómeno ocurre en cualquier geometría regular o irregular. Los experimentos de Chalny los podemos ver también en esta otra figura, donde hay diferentes demostraciones. Se le tomaron fotos en esa época o dibujo y ahí lo vemos. Sus experimentos muestran que el sonido puede de hecho alterar la materia, que diferentes frecuencias producen diferentes resultados y ese sonido realmente crea y mantiene mientras se continúe una forma determinada. Sus experimentos están plasmados en su libro Los descubrimientos de la teoría del sonido, publicado en el 1787. Hans Jenny, en
los años 60, en los años 60 acuñó el término de cimática. Y sus experimentos demostraron que si se coloca polvo fino, arena o viruta sobre una lámina y se le aplica una vibración de onda acústica, dicha partícula se organiza formando patrones concretos. Entonces vemos cómo estos patrones son muy similares a los que Charlie había hecho ya 2 siglos antes, en el 1787. Vamos entonces a ver un video que en la actualidad se tomó hace unos 5 años. Es exactamente lo que tanto Charlie como Hans demostraron en sus experimentos. Y recoge el polvo y terminamos acá con la demostración. Veamos a ver ahora la espiritualidad y el origen del universo. ¿Y por qué espiritualidad y origen del universo? Pues porque se nos ha dicho que el universo se formó por la explosión o un Big Bang, cuando ocurrió la explosión de una supernova. Pero vamos más allá, vamos a ver qué nos dice la espiritualidad.
Nada Brahma es la palabra primordial en la espiritualidad hindú. La palabra nada significa sonido. La palabra Brahma se entiende como la primera palabra creadora. De esta forma se convierte en la idea central de la interpretación hindú de la palabra. Cuando la palabra nada Brahma se juntan, se interpreta como Dios es el sonido o viceversa. El sonido es Dios. Lo mismo ocurre con diferentes filosofías religiosas, especialmente la que está muy difundida en esta parte del mundo, que es la cristiana, donde se nos dice que Dios hizo el mundo a través del verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Pues sonido. La cosmogénesis recogida en textos y obras de arte de antiguas culturas alrededor del mundo y cómo han utilizado el sonido para dar forma a la materia partiendo de diferentes representaciones de las ondas sonoras que se han hecho por cultura de la antigüedad, pueden ser las representaciones pictóricas del hipogeo de Safleni en Malta, también los textos sánscritos de la India, el mito de Amaterasu del dios del sol en Japón, las representaciones espirales que muestran al sonido en las ilustraciones del mito tolteca de las 7 cavernas, la cultura clásica con el divino cantante Orfeo y su lira, y especialmente la tradición judeocristiana, de donde se dice que el universo se creó a través de la voz de Dios. Entonces, mencionamos este recorrido por Japón, la cultura tolteca o en Malta, porque son diferentes leyendas que nos dicen que el origen del universo es el sonido y que el sonido es la voz de Dios. Un pulsar o radiopulsar es un cuerpo extraordinariamente compacto que rota sobre sí mismo emitiendo ondas de radio. Se calcula que su masa es de unos 1.000 cuatrillones de toneladas para un tamaño que apenas supera los 10 kilómetros de radio. En cuanto a su origen, es el resultado de una explosión catastrófica y final de una gran estrella con un tamaño 10 veces mayor que nuestro Sol. Ahí estamos hablando del origen del universo, cuando estalla una supernova que entonces se crean los pulsares. La forma de plasmar físicamente la abstracción sonora interpretada desde la espiritualidad, desde un plano conceptual que encaja con la idea de creación a través del uso del sonido de las estrellas, va directamente relacionada con la idea de que la formación del universo, la creación de los átomos y elementos de lo que está hecha la materia que se generan mediante fusiones y reacciones nucleares que se llevan a cabo en el interior de la misma o en las explosiones de supernova. Veamos entonces el efecto del sonido en el ser humano. Ya hemos hecho un recorrido a través del sonido, de la creación del sonido, de lo que se cree que es la creación del universo a través del sonido. Pero en fin, señores, el sonido nos afecta directa o indirectamente. Y yo diría más bien que directamente, que cualquier cosa que ocurra allá arriba, nosotros decimos, bueno, pero que está muy lejos, el sol sí, pero incide sobre nosotros con el calor y se transmite a través de ondas. Y si hay explosiones solares que están emitiendo sonido también, y ese sonido nos está afectando para bien o para mal. Bueno, en fin, veamos efectos del sonido en el ser humano. Las evidentes demostraciones de cómo el sonido puede alterar la materia han llegado a desarrollar en algunos aspectos de las ciencias y en muchos ámbitos de la medicina diferentes deducciones y afirmaciones que son poco demostrables con los conocimientos científicos conocidos hasta ahora, pero que cuestionan y plantean diferentes propuestas. En la imagen vemos una joven que se está tapando los oídos. ¿Por qué? Porque está siendo afectada por el ruido, porque el ruido es
un sonido, pero es un sonido que perturba. No es lo mismo una música clásica que una música estruendosa o la música de una guitarra desafinada, como vemos ahí, una guitarra o un instrumento musical. Cuando está desafinado, ese instrumento, el sonido de ese instrumento musical crea perturbaciones en el organismo del ser humano, especialmente a través de los oídos, que es por donde escuchamos la música, pero también a través de la piel, porque hemos visto donde muchas personas que son sordo, mudo, es decir, que no escuchan nada, sin embargo bailan y bailan mejor que cualquier persona que pueda escuchar, porque el ritmo ellos lo sienten. ¿Y cómo sienten el ritmo? A través de los pies, a través de los poros, se siente el ritmo, las ondas de esa música le penetran la piel y esas personas pueden bailar porque están realmente en sintonía. Entonces, el ruido molesta, un ruido estruendoso, un radio, la bocina de una sirena, la bocina de un camión de bomberos, un helicóptero que esté bajando, volando muy bajito, una bocina de un altoparlante, de una persona que esté vendiendo en la calle, un perifoneo muy alto cerca de uno, también afecta mucho. Un vehículo que tenga un motor viejo ya, muy ruidoso, todo eso nos afecta, para bien o para mal, pero nos afecta. Tenemos una pregunta que nos hacemos, que la contestaremos al final, pero aquí va. Si el sonido puede cambiar la sustancia, ¿puede alterar nuestro paisaje interno? Puesto que los patrones de vibración son ubicuos en la naturaleza, ¿qué papel juegan creando y sosteniendo las células de nuestro propio cuerpo? O las células también de las plantas. En la imagen vemos una planta. Esa planta, cuando está sometida a una música instrumental, ella genera un sonido y las hojas le cambian, se pone bonita, pero cuando le ponemos una música muy estridente, la plantita como que se muere, se apaga, porque el sonido afecta todo tipo de tejido, animal, mineral, cristal, vegetal. Además de que las plantas emiten su propio sonido, pero como que es tema para otra ponencia. ¿Cómo los patrones, tenemos la siguiente pregunta, cómo los patrones vibratorios de un cuerpo enfermo difieren de los patrones que el cuerpo emana cuando es saludable? Y una última pregunta, ¿podemos darle vuelta a las vibraciones enfermas y volverlas saludables? La medicina tal como la conocemos hoy en día no tiene respuesta, pero más adelante, al final de esta ponencia, vamos a ver la respuesta para esas cuestionantes. Si nuestro organismo contiene el 75% de agua, ¿creen ustedes que se va a ver afectado por el sonido? Una persona que pese 75 kilogramos tiene aproximadamente 50 litros de agua en su cuerpo. Es decir, que toda su célula o proceso biológico está en presencia de agua. El agua es un factor dinámico, activo, capaz de reaccionar, mantener y transmitir información, creando un patrón capaz de ser modificado por estímulos provenientes del medio ambiente o del interior del propio individuo. Porque nosotros con nuestra mente, con lo que pensamos y con lo que decimos, afectamos nuestra propia biología. Así una palabra, un pensamiento o un sentimiento influirán física y espiritualmente sobre los seres vivos. De ahí es tan importante hablarle con mucho cariño, con mucha dulzura a los niños, porque nosotros somos modelos para ellos. Los padres son modelos para sus hijos. Cuando usted es una persona criticona,
su hijo va a aprender a ser criticón. Y cuando nosotros estamos criticando, por lo general, estamos utilizando palabras grotescas. Nadie habla en forma de crítica de otra persona alabándolo, diciendo que es una buena persona, que es una persona amorosa. No, por el contrario, utilizamos otro tipo de palabras. E inclusive en muchas ocasiones levantamos mucho la voz, le gritamos a los niños. Ahora está la modalidad de darle una tablet, un celular para que el niño se entretenga y nosotros seguir nuestra vida como si nada. Entonces, cuando el niño viene, mami, papi, insiste, porque ya está en la edad que pregunta mucho. Por ejemplo, alrededor de los 3 años, que los niños preguntan mucho, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y usted le grita, déjame tranquila, te digo ahorita, te dije que no moleste. Ese niño se siente mal. Las células de su cuerpo se transforman. Pero lo peor de todo es que ese niño aprende que estamos siendo modelo para ese niño y que debemos de modular nuestro comportamiento. Además, si nosotros cambiamos, cambia el mundo. Va a haber menos guerras. Numerosos científicos han realizado investigaciones sobre el sonido y las vibraciones en el área de la astronomía, la arquitectura, la ingeniería y sobre todo sobre la música y la salud. Sobre todo sobre la música. Actualmente son cientos de científicos en el área de la música que están haciendo experimentos, que están siguiendo los experimentos de Charlie, pero sobre todo lo de Hans Jenny. ¿Por qué? Pues porque quieren ver cómo hacen música cada vez mejor. Y en el área de la salud, aunque se tengan informaciones sobre el efecto que ocasionan los sonidos, la medicina científica por ahora no lo va a decir. Pero por suerte tenemos muchísimos médicos que nos están dando informaciones y muchos científicos que nos están dando informaciones de lo que ocurre con la vibración, con lo que ocurre con el sonido, es decir, con la simática en nuestro organismo. Un ejemplo puede ser cuando colocamos altavoces en el suelo, las vibraciones hacen que se transmitan por al cuerpo del observador. Y así que el observador pueda tocar esas vibraciones con sus manos. Es decir, usted está en el suelo y comienza a tocar un instrumento. Y ese instrumento, esas vibraciones pasan por el suelo y pueden llegar 1 metro o más, depende de la intensidad, donde hay otra persona. Y esa persona sentir esas vibraciones y hasta tocarla, toca el suelo y la va a sentir no solamente por los pies, sino por la mano, con su cuerpo entero. Otro experimento que hemos hecho, y todos lo han hecho, seguro que ustedes también, y es colocar las manos en una bañera llena de agua y mover el agua. Cuando movemos el agua, vemos que las ondas que se producen hacen que el agua se vea más densa, pero es la misma agua. No le hemos echado ningún líquido para espesarla, es que sencillamente al moverla, las vibraciones hacen que el agua se sienta más pesada. En la imagen vemos un pez emitiendo vibración, emitiendo un sonido, y el sonido sale en forma de vibración. Ese pez puede estar en una pecera, como puede estar en el mar, como puede estar en un río. Donde sea, el sonido se propaga a través del agua. Y hablando del agua, llegamos entonces a los estudios del doctor Masaru Emoto. Ese fue reciente, señores, reciente. El doctor Masaru Emoto tiene unas afirmaciones sorprendentes en estudios que hizo sobre el agua. Es un científico japonés, jefe del Instituto Ado en Tokio y autor del libro Mensajes del agua. En la figura vemos la cara del doctor Emoto, pero también vemos ahí figuras muy bonitas, geométricas, y también vemos figuras deformes. Pero vamos a adentrar un poquito en los estudios del doctor Emoto.
En sus experimentos, este científico hacía sonar música clásica y canciones folclóricas del país, de Japón y de otros países. Y luego tomaba el agua, porque la tenía en diferentes receptáculos. Entonces, esa agua la congelaba y cuando el agua se congelaba, formaba diferentes patrones. Cuando esa agua ya estaba cristalizada, al comparar la estructura cristalina de las diferentes muestras, comprobó que cada una de ellas mostraba estructuras geométricas distintas, según fuera el tipo de música que él le hubiera puesto, sea una música folclórica o una música instrumental. En esta imagen vemos la imagen que formó una muestra de agua cuando fue sometida al sonido de la música de Mozart. Miren qué belleza. Por eso es que en la antigüedad se escuchaba mucha música clásica en las iglesias para que la gente se sintieran relax, así se sintieran como más cerca del Creador. Veamos algunos efectos que el doctor Emoto encontró en sus investigaciones. El agua tomada en fuentes o arroyos limpios o de montañas formó estructuras cristalinas más bellas, en contraste con los cristales conformados que estaban distorsionados, los que estaban conformados por agua polucionada, por agua estancada, entonces esos cristales estaban deformes. El agua destilada, es decir, el agua esa que nosotros compramos, el agua de botellón, de botellita, esa formaba figuras delicadas y simétricas. Cuando era expuesta a esa música también, a esa música ambiental o a sonidos de nuestra propia voz, cuando tomamos agua de esa de botellón y le decimos te amo, te quiero, eres linda, vas a hacerme bien, pues esa agua va a formar cristales bonitos, porque no siempre el agua de botellón es la mejor, porque ya está desmineralizada. Bien, cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música heavy metal o con reggaeton, y también, o si fueron expuestas a palabras negativas, como te odio, o eres feo, eres tonto, los cristales que formaban eran cristales amorfos, sin forma, figuras grotescas. En la imagen ustedes pueden ver ahí cómo cuando era sometida a música o cuando era sometida a palabras feas. También cuando el agua era de montañas, de manantiales o cuando el agua provenía de un río contaminado por fábricas o un río contaminado por mucha polución ambiental. Curiosamente, el modelo obtenido al aplicar la palabra eres tonto fue casi idéntico al de aplicar música heavy metal o reggaetón. Sí, señor. Y cuando el agua se expuso a palabra positiva, tendió a formar estructuras cristalinas, bellas y brillantes, con figuras hexagonales. Cuando el agua destilada se expuso al sonido de la palabra thank you o gracias, los cristales congelados tenían una forma similar a aquello formado a cuando el agua había sido expuesta a las variaciones de Goldberg sobre Bach, una música compuesta en gratitud al citado compositor. Como ya sabemos entonces que las vibraciones afectan nuestra salud, vamos a ver las técnicas para modificar esas vibraciones que nos llegan a través de ondas sonoras.
La primera es sonido y música. El sonido, a través de frecuencias específicas como la de los cuencos tibetanos, las campanas o la musicoterapia, puede ayudar a reequilibrar las vibraciones corporales. La meditación y visualización. La práctica de la meditación y la visualización permite dirigir la atención y la intención para cambiar patrones vibratorios internos. También podemos cambiar nuestra vibración con terapias con cristales. Se cree que ciertos cristales emiten vibraciones que pueden influir positivamente en el cuerpo y en la mente. Una buena alimentación y un estilo de vida saludable pueden influir sobre las vibraciones corporales, promoviendo la buena salud y el bienestar. Y cuando decimos una buena alimentación, no necesariamente quiere decir que sea una alimentación basada en mucha carne, tampoco en muchos vegetales, tampoco en muchos cereales, sino una alimentación equilibrada. Y estilo de vida, pues sin exceso, porque todo en exceso hace daño. La terapia floral también es excelente para uno mantener la vibración equilibrada. Las flores de Bach, por ejemplo, son conocidas por su capacidad para equilibrar emociones y estados vibracionales. Beneficio de los sonidos de los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos ocasionan una relajación profunda porque sus vibraciones ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Mejoran la salud del sueño porque promueven un sueño más profundo y reparador. También mantienen un equilibrio emocional porque ayudan a calmar la mente y a estabilizar las emociones. Estimulan la meditación, favorecen estados meditativos profundos. Alivian el dolor. Cuando usted escucha los cuencos tibetanos, sus vibraciones pueden aliviar las molestias y las tensiones musculares. Y también usted puede tener una mejor claridad mental y mejor concentración. Pero es importante saber que los cuencos tibetanos tienen diferentes notas y usted tiene que saber en qué nota usted vibra. No es que voy a salir corriendo, voy a comprar un cuenco y voy a coger a sonar ese cuenco para sentirme bien. No. Primero usted tiene que averiguar cuál es la nota en la que usted vibra, porque todo en el universo tiene una nota. Nosotros tenemos una nota con la que vibramos. ¿Dónde usted la puede encontrar? Puede encontrar en YouTube, puede encontrar en Google, ver cuál es la frecuencia con la que usted vibra, cuál es la nota. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta? Bien, cuando usted esté escuchando las diferentes notas con las que usted se sienta más en paz, más en armonía, que usted no sienta que el timo como que está vibrando alto, que se le quiere salir, que usted se sienta incómodo, no, donde usted siente esa paz, esa tranquilidad, entonces esa es su nota. Entonces, esa es la que usted va a escuchar cuando usted vaya manejando, que usted vaya para el trabajo, o cuando esté en su casa, mecaniqueando, o haciendo los oficios hogareños, o esté meditando, en fin, que encuentre la nota con la que usted vibra y escúchela a través de un cuenco o sencillamente escúchela porque usted va a encontrar mucha música. Ahora hay muy buena música que usted puede encontrarla en la web. Los beneficios de escuchar el sonido de las campanas, señores, son inmensos, inmensos. Y yo me pregunto, ¿por qué desaparecieron las campanas de las iglesias? Ahora, en algunos pueblos, no en todos, usted escucha cuando son las 7 de la mañana, 7 campanadas para que la gente se prepare y salga para el trabajo. Al mediodía, 12 campanadas
para que la gente, como un autómata, sepa que son las 12 y que es hora de comer o de hacer un receso. Pero las campanas, originalmente, no se crearon para eso, para controlar el horario de las personas. Las campanas poseen la propiedad de atraer a los ángeles y energía positiva. Te elevan la frecuencia vibratoria. Realmente buscar el sonido de las campanas es maravilloso. Y saber por qué desaparecieron, por qué en las iglesias de un momento a otro, hace unos 100, 200 años, tal vez algo más, desaparecieron milagrosamente las campanas. Concluyendo, vemos que Nikola Tesla, que es, a mi juicio, el científico de los últimos años, específicamente del siglo pasado, que más aporte ha hecho para el desarrollo de la ciencia en todas las áreas de la humanidad. Nikola Tesla murió alrededor de 1940, en los años 40 del siglo pasado fue que murió. Pero él dejó muchas patentes, muchísimas patentes, que hoy en día se están utilizando y todos los avances que estamos viendo son gracias a Nikola Tesla. Todos los avances que estamos viendo con la IA. Y la IA, ustedes saben, que lo permea todo. Pues bien, Nikola Tesla dijo, el día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos previos a su existencia. Para comprender la verdadera naturaleza del universo, uno debe pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Continuando con la conclusión, vemos que el sonido sí puede cambiar la sustancia de nuestro organismo, ya que los elementos que lo componen son ondas sonoras y vibraciones, es decir, cimática, y por tanto puede alterar nuestro paisaje interno, para bien o para mal. De usted depende. Y ojalá sea para bien de todos los que están viendo esta ponencia. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar daños auditivos, problemas de sueño, estrés e incluso aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Los ruidos fuertes, señores, vamos a modular nuestra voz, a no gritarle a nuestra pareja, a no gritarle a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. Vamos a modular la voz, a no decirle de todo. Cuando se nos atraviesa otro conductor, cuando vamos conduciendo y se nos atraviesa otro conductor, contemos hasta 10, hasta 100, hasta 200, lo que sea necesario por la salud primero de nosotros, porque quienes primero nos enfermamos somos nosotros cuando decimos ese palabrón encima de que lo decimos incómodo, alto, y también la palabra que decimos es una palabra ofensiva para el otro. Todo eso nos hace daño primero a nosotros. Ese sonido sale hacia afuera, sale de mi boca, como estoy hablando ahora, a través del aire, a través del éter, pero vuelve hacia mí. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar daños auditivos, problemas de sueños, estrés e incluso aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Estoy repitiendo. Los patrones vibratorios de un cuerpo enfermo
se caracterizan por una disminución en la frecuencia vibratoria. Esa fue otra de las preguntas que nos hicimos. Sí, sí, señor. Los patrones vibratorios en un cuerpo enfermo tienen una frecuencia vibratoria más bajita. Mientras que en un cuerpo saludable vibra a una frecuencia más alta y más estable. Esta diferencia de vibración se debe a cambios en los procesos celulares y la función de los órganos que se reflejan en patrones vibratorios distintos. ¿Recuerdan cuando hablamos hace un rato de la persona cuando llega a su casa, que llega incómodo porque probablemente en el trabajo tuvo una discusión con su jefe, se alteró, es decir, sus células ya estaban alteradas? Entonces, esta diferencia de vibración hace que la persona se pueda enfermar. Pero si se saben gestionar las emociones y usted se calma, entonces los patrones vibratorios de sus células serán distintos y usted va a ser una persona que viva en más armonía y en paz consigo mismo y con la naturaleza. Sabemos que es posible cambiar nuestros patrones vibratorios negativos a positivos. Sí, señor, podemos cambiarlo, ¿por qué no? No diga, yo nací así y así soy y me voy a morir así. Eso no es de inteligente. O Dios me hizo así. No, no. Estamos en la era del cambio. Tenemos que cambiar nuestra frecuencia vibratoria. Si yo cambio, cambia el mundo. Hay muchas guerras ahora, pero la guerra primero es interna. Son guerras que están dentro de las personas, dentro de los gobiernos, de los políticos, de las naciones. Cuando comencemos a cambiar nuestros patrones vibratorios, vamos a vivir más en paz. Pero comencemos por nosotros mismos. Repito, sabemos que es posible cambiar patrones vibratorios negativos a positivos, tanto en el contexto de la salud física como emocional. Esto se basa en la idea de que todo el universo, incluyendo todo nuestro cuerpo, vibra a ciertas frecuencias. Al influir en estas vibraciones a través de diversas técnicas, se puede promover la salud y el bienestar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Jenny. Wow. Estoy súper elevada con esta ponencia brillante que nos has brindado. Mira, nos has llevado desde la historia en sus distintas disciplinas, este video de experimento que nos diste, cómo la simática cambia la geometría y formando armonía y las palabras que tienen tanto poder, ¿cierto? Porque cada palabra, cada pensamiento, todo tiene frecuencia y más, ¿no? Con el sonido que producimos. Esta es una herramienta fascinante para poder comprender la estructura profunda, dinámica en la realidad en que vivimos. Y al mismo tiempo, pues nos enseña, diría yo, que el universo todo está conectado, interconectado, ¿cierto? A través de vibraciones, frecuencias y revelando esa conexión entre el sonido y la materia. Y bueno, Jenny, ha sido fascinante escucharte durante este corto tiempo porque tendríamos muchísimo más para explorar un poco más, pero bueno, eso ya será durante una próxima ponencia. Y bueno, solamente tengo una inquietud, digamos, ¿cómo mencionaste a los animalitos, ¿no? A nuestras mascotas? Si, por ejemplo, ponemos, digamos, a una mascotita que está enferma, un tipo de música monofónica, eh, estaríamos de alguna manera aliviando sus dolencias o sanarlos, o digamos, a una planta en casa, ¿no? Creo que mencionaste algo, pero si podrías em, amplificar un poquito más, porque ya también se nos acaba el tiempo. Sí, sí, claro que sí. Tú sabes que el sonido de los pajaritos es sanador.
y hay mucha música, la pueden encontrar en la red, usted va a encontrar esa música de pajarito. Yo, por ejemplo, en la mañana la pongo para meditar y se me llena la ventana, o sea, como es música real, es el sonido de los pajaritos real. Entonces, los que están en el entorno llegan y comienzan a contestar y se hace esa sinfonía realmente. Y ese tipo de música se le puede poner a cualquier animalito que esté enfermo, también a las plantas, porque todo está interactuando. Tú sabes que el sonido de los delfines es sanador también, que hay algunos países todavía donde algunas mujeres dan a luz en el agua con delfines alrededor de ella. Y es sencillamente que la frecuencia sonora que está emitiendo el delfín hace que se conecte con el bebé que está dentro de la placenta de la madre y ese útero se abre fácilmente y el bebé puede salir y sale sin dolor. Es una pena que en algunos países hayan prohibido esta técnica de parto sin dolor asistido a través de los delfines, pero hay otros donde todavía existen. Muy bien, muchas gracias, Jenny. Gracias por esta respuesta y esta clarificación. En sí, así es, todo lo que está implicado con la naturaleza es sanador. Y esto de los pajaritos no lo había pensado. Yo había pensado más en música clásica, pero sí, muy bien. Esto haremos. Bueno, mis mascotas, gracias a Dios, están sanitas, pero bueno, una excelente sugerencia que nos das. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Y también algo que me tocó mucho son esto de las campanadas. Porque yo cuando me voy al trabajo, todos los días, bueno, trabajo en la universidad, en mi centro de trabajo, y todos los días a las 12 hay las campanadas en el campus de la universidad y me encanta escucharlo, me encanta y eso me trajo a colación, ¿no? Al ejemplo que nos diste sobre que atraen las buenas vibraciones, atraen los ángeles. Ay, qué bonito, Jenny. Muchísimas gracias, gracias, gracias por esta maravillosa ponencia y bueno, estaremos más atentos y más conscientes a nuestras voces, a la música que escuchamos, incluso al hablar, a la entonación y vivir en armonía, porque esto es lo que estamos haciendo para crear un mundo mejor, poniendo nuestro granito de arena de alguna manera. Muchísimas gracias, Jenny. Te invito a despedirte para ya proseguir con nuestra próxima ponencia. Pues les invito a todos a que vibren en armonía, a que sintonicen, a que busquen cuál es su frecuencia vibratoria, porque todos tenemos esa nota con la que fuimos creados. Y cuando logramos sintonizar con ello, cuando podemos estar en esa frecuencia, pues nos sentimos bien. Y de eso se trata, de ser feliz, de estar bien, de no estar enfermo, porque nos enfermamos, porque estamos en una frecuencia vibratoria que nos está ofreciendo el mundo, con una música que no es la misma para todos. Busquemos cuál es la nota musical de cada uno. Y muchísimas gracias por la invitación a esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Es un honor para mí haber compartido con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Te doy un abrazo enorme y muchas gracias a producción. Entramos a nuestra próxima ponencia. Gracias. Sigamos conectados.